Incorporamos a nuestra entrevista a el académico John Magdaleno, profesor universitario, pero es uno de los, digamos, de los estudiosos en materias de transiciones políticas. Y hay un titular que se publicó hace unos días sobre una declaración. Él dice: sin viraje estratégico entre sectores políticos y sociales, la transición democrática está cada vez más lejos. Yo le doy la bienvenida. John, es un placer tenerlo en el programa. Estamos en un mal momento de la política venezolana. El placer es mío, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación, desde luego. Y arranco con tu primera pregunta, que tiene, como dicen en el argot beisbolístico, 99 millas. No es un buen momento, Juan Carlos, y no es un buen momento ni para el país, no es un buen momento, me temo, tampoco para el gobierno, que tiene todavía unas dificultades y vulnerabilidades por delante, y no es un buen momento para la oposición. Pero bueno, profundizaremos sobre eso en la entrevista, me imagino, a lo largo de ella. Sí, mira, lo primero que quería comentarte, que ha sido una preocupación de este servidor, la política en Venezuela en los últimos años ha perdido la idea, ¿no? Cuando yo era un adolescente que entré en política, bueno, entré en un partido de centro izquierda y teníamos claras nuestras definiciones y defendíamos valores y principios. Hoy la política venezolana más bien luce como un pasticho. Ni el gobierno es de izquierda, ni hay oposición de derecha. Y hoy se están dando, por ejemplo, en el Zulia, múltiples saltos de talanquera de gente que estaba en la oposición y ahora que ve que el gobierno va a tener oportunidades, saltan con la garrocha y no pasa nada. O sea, una de las cosas que yo observo en medio de esta debilidad es que en Venezuela no se defienden ideas hoy en la política. Bueno, es una apreciación que comparto con algunas atenuaciones, pero sí, en lo esencial lo comparto. Pero me temo, Juan Carlos, que es un fenómeno de índole global. Es decir, la política está siendo el terreno del espectáculo más que el del debate civilizado, de ideas, propuestas, programas, iniciativas, políticas públicas, estrategias. Es decir, es el terreno hoy en día, un terreno dominado por el mercadeo político, por la comunicación política, por las nuevas herramientas, pues, las redes sociales. Y sí, me parece que se está perdiendo de vista, digamos, se pierden de vista los asuntos sustantivos de la política, porque la política al final del día es la arena en la que se disputan múltiples intereses sociales. Porque al final del día en la política se decide quiénes y cómo se toman las decisiones colectivamente vinculantes. Por eso la política es tan dura, por eso es tan áspera, por eso es tan amarga, porque allí en esa locación, en la esfera de lo político, se define obviamente la trayectoria de un país. Así que sí, en lo esencial comparto tu apreciación. Sí, se están perdiendo de vista los debates fundamentales, se pierden de vista los asuntos sustantivos. ¿Sí? Y el mercadeo, la comunicación, tú sabes, la propaganda, arropan todo. Y hay otro fenómeno que a mí me preocupa mucho en marcha, del que tú debes saber mucho más que yo, que es que con la llegada de las nuevas redes sociales se producen cada vez debates menos trascendentes, cada vez menos racionales, cada vez más emocionales y propagandísticos, diría. Sí, echo de menos, más allá que una época, echo de menos, digamos, discusiones civilizadas, sensatas, de las que aprenda la ciudadanía, vamos, para intervenir los asuntos públicos en lo sucesivo. Sí, yo observo que los 11 principios de la comunicación del señor Goebbels están siendo aplicados por todos los sectores en la política. Política, digamos, de poco contenido y más eslogan, más cliché. Ahora, Venezuela está en una situación que, aunque el gobierno tiene sus dificultades, se observa como un poco más sólido que la oposición, aunque la oposición tiene teóricamente el apoyo popular demostrado en la elección del 28 de julio. Cuéntame, ¿cuál es la falla de origen que tú le encuentras a todo esto? Bueno, lo primero es que hay una disputa desde el 28 de julio en adelante entre legitimidad, por un lado, que es lo que conquista la oposición en la elección presidencial del 28 de julio. Una conquista, por cierto, que algunos están subestimando en los últimos meses. A mí no me parece nada subestimable esa conquista, porque ninguna otra elección presidencial
transcurrida durante los 25 años hasta el año pasado, en ninguna otra la oposición pudo demostrar que en efecto había conquistado una mayoría de la votación. Así que me parece muy relevante lo que ocurrió, pero eso lo que le ofrece a la oposición es legitimidad. Legitimidad es consentimiento, consentimiento popular en este caso. Ahora, lo que está del lado del régimen político es poder fáctico. Esa es la disputa de fondo. Legitimidad por un lado, poder fáctico por otro. Si un gobierno y un régimen político se constituyen, y en particular uno democrático, allí donde hay elecciones libres y competitivas, ahí donde los actores más importantes consienten, están de acuerdo con los procedimientos de decisión de las autoridades, es decir, básicamente elección libre y competitiva, allí donde hay separación, autonomía de poderes, y allí donde los mandatarios o las autoridades pueden tener poder de facto, es decir, donde las decisiones que toman son de obligatorio cumplimiento. Entonces ahí está planteada la disputa de fondo entre gobierno y oposición, en lo esencial. La oposición tiene legitimidad, el régimen político en su conjunto sigue gozando de poder fáctico, y obviamente en la medida en que la oposición no conquiste poder fáctico, pues no va a poder producir una transición a la democracia. La falla de origen en cuanto a la imposibilidad práctica de que se produzca una transición a la democracia en Venezuela, me parece a mí, esto es un juicio duro, pero creo que es fácilmente constatable, es que sí, efectivamente el régimen autoritario se endurece con el paso del tiempo, las violaciones de garantías son cada vez más severas, más sistemáticas, es cada vez más complicado, más difícil promover una transición, pero mucho me temo que del lado de la oposición no hay una comprensión suficientemente exhaustiva de las principales dinámicas que pueden abrir la compuerta de una transición a la democracia. Ese para mí es un problema de origen. Sí, mira, en la Guerra Fría esto se resolvía más o menos a pedrada o más allá de pedrada. En Venezuela eso no tiene ninguna posibilidad. Uno, porque el gobierno tiene ese poder fáctico que está detrás de los civiles a veces y de vez en cuando está delante de los civiles, que es el poder de la fuerza, de la aplicación de la fuerza legítima o no. La oposición tendría que jugar a otra dinámica, pero yo no la veo. Fíjate tú, previo a las elecciones del 28 del año pasado, yo decía, no va a entregar. Nadie que tenga 15 millones de dólares sobre su cabeza va a entregar el poder para que se lo lleven preso. Nadie que le digan no te quiero muerto, te quiero preso, va a entregar el poder. O sea, lo que en mi opinión son los presupuestos que se debieron haber planteado previo a la elección, no se plantearon. Y hoy aún no se está manejando un presupuesto que permita cómo avanzar en una dinámica donde el poder real y el poder fáctico lo tiene quienes manejan el gobierno. Bueno, es así, y ese es el principal cuello de botella de toda transición, Juan Carlos, porque efectivamente, como nos había enseñado hace muchos años el maestro Robert Dahl, para que un régimen pueda aproximarse a una apertura política, toda transición arranca con una liberalización política, es decir, con una distensión. ¿Eso qué significa en la práctica? Un creciente reconocimiento y la restitución de garantías. ¿De qué garantías estoy hablando? Libertades civiles y derechos políticos. Para poner esto en perspectiva, para ser lo más didáctico posible, aprovechando tu pregunta. En el siglo XX venezolano se producen dos episodios de democratización. Dos. Uno es el episodio fallido que arranca en el año 36, culmina, por cierto, en el 48, y por esa razón, porque culmina en el 48, es considerado fallido. Y el otro es el episodio exitoso, el que arranca con la transición del año 58. 3-4 semanas después de la llegada de López Contreras al poder en el 36, a la muerte de Gómez, 3 o 4 semanas, eso fue relativamente rápido, López Contreras da unas señales de liberalización política muy nítidas. Se producen liberaciones de presos políticos, regresan exiliados, hay una distensión respecto a algún sector político opositor, es decir, hay un tratamiento un poco más respetuoso, y hay una distensión respecto de los medios de comunicación, el trabajo que tú haces, por ejemplo. Esas son señales de liberalización política. Pero claro está, el punto es entender cómo puede tener lugar tal cosa. ¿Cómo? Es decir, cómo es factible, cómo se puede incrementar la probabilidad
de que se produzca una distensión. Y hay diversos tipos de modalidades de transición, no hay una sola. Ahí están las transiciones que se promueven por reforma, conversión, es decir, las transiciones que promueven factores de poder. En este sentido que lo señalo, la distensión provocada por López Contreras es una de esa naturaleza, una reforma o una conversión progresiva, por cierto. Están las transiciones negociadas, allí donde en algún punto, típicamente después de años de conflictividad, sectores del gobierno y de la oposición llegan a un arreglo acerca de nuevos procedimientos para seleccionar las autoridades. La transición negociada. Tercero, la transición por colapso. Y cuarto, la transición por intervención militar, sobre la cual yo tengo muchísimas reservas y reparos por los costos, los riesgos que involucra, el daño que ocasiona, etc. Si tú me preguntaras hoy en Venezuela, ¿cuál es el tipo de transición más probable? Si acaso se diera en algún momento de los años venideros una transición, a la fecha diría que la más probable es la primera, una reforma o conversión. De las cuatro, si acaso tuviéramos que evaluar ¿cuál es más probable de las cuatro? Yo no veo una transición negociada en el cortísimo plazo, aunque creo que hay que estimularla. Creo que hay que facilitar condiciones en esa dirección, pero yo no la veo probable en el cortísimo plazo. La intervención militar extranjera tampoco la veo demasiado probable en el corto plazo. La de un colapso, bueno, quizá, pero más probable me parecería, en previsión de un eventual colapso, una reforma o conversión muy gradual. De forma tal que el punto que tocas es muy importante porque tal y como lo planteas de forma didáctica, ¿cuál es el principal cuello de botella para caminar en la dirección de una transición? Los costos de salida de factores de poder de un régimen autoritario son muy elevados. Los costos de salida son muy elevados. Hasta que los costos de salida no se rebajen y los costos de permanencia no se eleven demasiado, de forma tal que sea cada vez más difícil seguir sosteniendo un régimen autoritario, hasta que tal cosa no ocurra, pues obviamente las condiciones básicas o las precondiciones para que se dé una transición no están dadas. Otro tanto había dicho el maestro Robert Dahl, hasta que los costos de represión no sean demasiado elevados para factores de poder y los costos que paga el régimen autoritario por tolerar a la oposición no se reduzcan, no se producen las precondiciones políticas básicas para que una transición se dé. Y me parece que de cara al 28 se pudo haber avanzado en esa dirección, pero faltaron unas cuantas cosas como para facilitar ese cuadro de condiciones. Mira, mi querido John, cuando usted habla del tema de esa transición de la reforma, yo pienso inmediatamente en el proyecto Varela, el proyecto que fue presentado por el señor Payá en Cuba, que fue rechazado por el gobierno y por la oposición, sobre todo por la oposición de Miami, radicalizada tremendamente, que nunca pensó que eso pudiera ser progresivo. Yo quiero al retorno, si tú a ejemplo y con la didáctica que tú tienes, nos puedes explicar cómo es ese proyecto de reforma, un poco si lo colocamos como referencia lo ocurrido en Cuba, que fue una propuesta de reforma constitucional progresiva que pudo haber avanzado en la democratización de la isla. Ya regresamos con el profesor John Magdaleno. Magdaleno, cada vez que escuchamos una noticia se eriza la piel. Estaba, para poner un poco en contexto mi pregunta, profesor John, a nuestra querida audiencia, el proyecto Varela es un proyecto que fue presentado por Osvaldo Payá, cuya intención era progresivamente ir liberalizando a Cuba, redemocratizando a Cuba con los mecanismos de la Constitución. Pero cuando de un lado se dice patria, socialismo o muerte, y del otro lado se dice libertad, democracia o muerte, bueno, es muy difícil proponer algo que permita una progresión en las cosas. Háblanos un poco, por favor, sobre ese tema. Sí, Juan Carlos, distingamos aquí dos cosas para entendernos, ¿no? La primera, el caso cubano no es un buen referente para hacer una comparación con un potencial o eventual episodio de democratización, porque Cuba nunca experimentó una democratización exitosa. Okay. Nunca. Pero digo, me refiero al proyecto del señor Varela. Eso no se tradujo en un episodio exitoso. Es decir, antes de Fidel estaba Fulgencio Batista, que era una dicta blanda, le llamaban. Sí, y por cierto, ese era el segundo periodo de Batista. Hubo antes de Batista
otro presidente, y antes de ese presidente Batista estaba en el poder. Es decir que, digamos, Cuba nunca tuvo una experiencia democrática, por la cual no es un buen referente, pero de paso Cuba es un régimen totalitario a la fecha, de forma tal que evidentemente el proyecto iba a encarar serias dificultades precisamente por la propia naturaleza del régimen político. Por esa razón, pero la pregunta es muy oportuna, por esa razón es que arranqué mi investigación hace 11 años ocupándome de los episodios exitosos. Déjame poner esto rápidamente en contexto. En el mundo, entre 1900, el año 1900 y el 2019, se han producido 383 episodios de democratización. De esos 383 episodios, 226 han sido fallidos, la mayoría, eso equivale al 59%. Estoy hablando de episodios de transición a la democracia que arrancaron, pero que no concluyeron exitosamente en la instalación de una democracia. Y hay 145 episodios que fueron exitosos. El resto, 12 por cierto, el resto son episodios censurados, es decir, que arrancaron y no se sabe cuál es el destino final. Todavía están en marcha. Así que por esa razón, hace 11 años arranqué mi investigación pensando en, bueno, podría ser de utilidad para la comprensión pública. Obviamente la investigación tiene finalidades originalmente académicas, pero creo que puede ser de utilidad para los venezolanos en general, para una mejor comprensión del tema. Por eso es que me ocupé desde el inicio de los episodios exitosos de democratización, es decir, no los hipotéticos, sino los que realmente ocurrieron, los episodios de transición que realmente lograron la instalación de una democracia, al margen de lo que pasara años después. Por cierto que Venezuela es uno de esos episodios, el de 58. Es el episodio exitoso porque se instaló una democracia desde el año 59 hasta cuando menos 2002, que es cuando empieza a producirse una mutación muy significativa del régimen político venezolano. Entonces, para poner esto en perspectiva, López Contreras precisamente es un caso de transición por reforma o conversión. El general Ernesto Geisel en Brasil, que toma el poder en el año 74, es un caso de transición por reforma o conversión. ¿Qué significa esto? Que los propios factores de poder, obviamente algunos, no todos, algunos, típicamente una subcoalición, decide empezar el proceso de restitución de garantías que antes había negado. Eso es una transición por reforma o conversión. Pero me refiero obviamente a los casos exitosos. La transición negociada tiene emblemáticamente como casos a Polonia, a Sudáfrica. Son casos de negociación. Pero para que tal cosa ocurra, del mismo modo que en el caso de la transición por reforma o conversión, del mismo modo que en el caso de la transición por colapso, tienen que llegar a posiciones de poder reformistas. Esta es una macrovariable muy importante. Si por el contrario se mantienen decisores ortodoxos del régimen autoritario, es poco probable una transición, a menos que ocurran acontecimientos de envergadura. Así que en 3 de las 4 modalidades de transición están presentes concurrentemente 2 fenómenos. Primero, suelen llegar al poder factores reformistas, factores de la coalición dominante que son reformistas, es decir, que están dispuestos a reconocer y restituir algunas garantías. Eso es lo que ocurre en Sudáfrica con de Klerk. Si de Klerk no llega al poder, es muy poco probable que se hubiera producido una negociación con Mandela. Por cierto, Mandela es originalmente el líder del ala radical, diría que hasta violenta, de su partido, y él mismo se da cuenta en la cárcel del error estratégico que no comete, un asunto que tú referías hace rato. Es decir, plantearle a un régimen autoritario que tiene por lo regular las de ganar en el terreno de la violencia en virtud del monopolio que ejerce sobre la fuerza, bueno, plantearle eso vuelve mucho más difícil la posibilidad de una transición. Así que sí, o sea, no estamos en un momento en el que tengamos demasiados factores a la mano para decir sí, la transición viene. No, hubo una gran oportunidad de cara al 28 de julio, se logra la legitimación del cambio político, pero la oposición falla en preparar y en efecto acompañar un ciclo de movilización colectiva que se había producido desde la mañana del día lunes 29, de forma espontánea, por cierto, falla en estimular un ciclo de conversaciones privadas con factores de poder para ofrecerle garantías e incentivos. Si las transiciones es lo esencial, simplificando un poco,
se dan porque hay un conjunto de presiones muy severas sobre el régimen autoritario y al mismo tiempo se abre una compuerta para ofrecerle garantías e incentivos a algunos factores de poder. Si tal cosa no ocurre, es mucho más improbable que tenga lugar la transición, porque de vuelta, hasta que no se reduzcan los costos de salida de algunos de esos factores y hasta que no se incrementen al máximo los costos de permanencia, bueno, la transición no llega. O sea que el 29, lo que probablemente debió haberse producido fue aumentar la movilización en la calle, una poderosa movilización pacífica, pero de alta presión, y a un lado abrir un proceso de negociación con el gobierno. Claro, pero la negociación tiene que arrancar tiempo atrás. Okay. Si no puede arrancar 2, 3 semanas, 4 semanas antes de la presidencial. Tenía que haber arrancado, en mi opinión, 8, 10, 12 meses antes de la presidencial. ¿Y cómo tenía que darse esa negociación? Primero con los interlocutores válidos que ya existían. El problema es que se piensa en la sustitución de esos interlocutores por otros. Pero si ya con estos hay canales abiertos. Este es un error estratégico que he señalado pública y privadamente. Segundo, del 29 en adelante se da un ciclo espontáneo de movilización colectiva. Los protagonistas de ese ciclo de movilización colectiva son los sectores populares. Los barrios, amigos, los barrios. Los barrios salen a protestar. Se producen protestas nada más el lunes 29 en no menos de 65 ciudades del país. Digo no menos porque yo he contado 65. Probablemente sean más de 70. Y sin embargo, pese a que se da ese fenómeno, hay un creciente proceso de movilización colectiva. El liderazgo político más importante no acompaña esa movilización. Faltó una instrucción política para que el país acompañara esa movilización. Y como bien lo señala, es una movilización no violenta, cívica, ¿sí? Pero obviamente en donde el componente crucial era el volumen de gente que protestara el resultado oficial publicado por el CNE, o mejor dicho, anunciado por el CNE. Eso faltó. Si examinamos también el resultado de la presión externa, tampoco la presión externa contribuye a que la interlocución conduzca a una negociación seria sobre garantías e incentivos. La oposición planteó una oferta de garantías e incentivos. Sí, tengo noticia de que sí, pero en mi opinión llega tarde. Es decir, que el cuadro, si la variable que realmente funciona, la que hace su tarea, digamos, la que logra la meta que se previó, es la participación electoral masiva y la presentación pública de las actas. Ahí el trabajo fue impecable, pero es que las transiciones se dan como el resultado de un encadenamiento de variables. No es una sola variable. En Venezuela hay un serio problema, que es que se piensa que una sola puede lograrlo. Entonces en el pasado se utilizaron las elecciones, solo las elecciones. Y entonces como eso no logra la transición, se va a la protesta masiva. Y como esa variable por sí sola no logra la transición, se piensa en la presión externa, en las diversas modalidades, últimamente por la vía de las sanciones económicas internacionales, que no son un instrumento eficaz para promover democratizaciones. Está demostrado en perspectiva comparada. Es decir, se va iterando entre variables, pero nunca se encadenan. No se encadenan, este es el problema. Y para que una transición tenga lugar, tiene que ocurrir tal cosa. Ahora, fíjate, nos pregunta por acá el señor José Hernández, dice, le pregunto a tu invitado, en el acuerdo de Barbados no se establecía que se respetaría el resultado de la elección. O sea, el acuerdo de Barbados se quedó corto. De la primaria y de la presidencial, obviamente. Y claro que, en efecto, sí respeta. Sí, claro. Es decir, el acuerdo no se cumple. Se cumple es, vamos, se le permite, el régimen político le permite a la oposición celebrar la primaria. Se le permite. No perdamos de vista que los regímenes autoritarios tienen capacidad de veto. Es decir, me llama mucho la atención que caractericemos al régimen político de una manera y esperemos un comportamiento incompatible con esa caracterización. Entonces, si es autoritario, viola garantías. Esa es la autología de un régimen autoritario. Ahora, aún con la violación de garantías que en efecto se comete y cada vez más gravemente, y aún con con el no respeto, con el respeto de los términos del acuerdo de Barbados, la oposición pudo participar en la presidencial, sí. No participó Machado, que era efectivamente la líder y la candidata seleccionada en la primaria opositora, pero el gobierno abre una compuerta para que un candidato de oposición, alrededor del cual se ponen de acuerdo la mayor parte de los factores y los más influyentes en concreto,
lo respaldaron. Es decir, que la oposición pudo participar y pudo competir. Tanto así que en los estudios previos la brecha era superior a los 30 puntos porcentuales en intención de voto a favor de González Urrutia. Tanto así que en efecto las actas presentadas por la oposición, el 85% de las escrutadas, hablan de una ventaja de alrededor de 37 puntos porcentuales a favor de González Urrutia. Entonces, sí, yo entiendo la pregunta del amigo que nos escribe. Sí, claro que no se incumplieron los términos del acuerdo de Barbados, como tampoco no se han cumplido los términos de otros acuerdos celebrados. Pero el punto es eso, le permitió a la oposición participar, sí. Entonces, ¿qué faltó? Porque no podías esperar que el régimen autoritario cumpliera todos los términos. Si es autoritario, y hace rato ya no es ni competitivo ni hegemónico, sino que se aproxima a una autocracia cerrada, no puedes esperar el cumplimiento fiel de los acuerdos que se suscriben. Este es el punto. Entonces, la oposición ha debido trabajar en la dirección de fabricar una crisis aún más severa de la que ya se fabricó de legitimidad. Y para ello, obviamente, tenía que negociar con antelación una oferta de garantías e incentivos y tenía que haber acompañado el ciclo de movilización colectiva que en efecto se inicia espontáneamente el lunes 29. Ahí falla la estrategia opositora. La gran interrogación que uno se hace es, bueno, pero ¿cómo con una caracterización tan dura que el liderazgo más importante viene planteando desde hace años, cómo es que no se prevé un protocolo estratégico mucho más integral en previsión precisamente del escenario que era más probable? Yo lo dije seis meses antes, Juan Carlos. 6 meses antes yo dije pública y privadamente lo más probable es que en efecto no se reconozca la voluntad popular. Lo dije 6 meses antes. Varios investigadores y analistas también lo dijeron. Por lo que tú estabas comentando en el segmento anterior, tú también lo dijiste. Entonces, ¿cómo es que si ese era el escenario más probable para mucha gente, no se preparó un protocolo mucho más robusto? Esta es una interrogación para mí muy importante. Muy bien. John, voy a hacerte una pregunta que ya está como en la etapa de cierre de la entrevista. ¿Se ha apostado a la respuesta internacional para resolver el problema, abandonando un poco la movilidad o abandonando prácticamente totalmente? Me refiero al liderazgo que tiene más poder hoy de la oposición. Ha abandonado la acción interna producto de la represión. También tiene que estar este elemento. Hay un sector de la oposición que estaba en la plataforma unitaria que ha apostado a la vía electoral. Sabemos, digamos, no es difícil adivinar que sin muchas expectativas de triunfo, pero sí con expectativas de mantener a la población movilizada, organizada. O sea, si tú no organizas y no movilizas del cielo me refiero al exterior, no van a caer las soluciones. Además, el gobierno aprendió a lidiar con sanciones y el agente externo lo único que puede aplicar son sanciones y ya esas sanciones son cada vez más ineficaces. ¿Qué viene? Bueno, Juan Carlos, en mi modesta opinión, que es lo que tú comentabas al inicio, en mi modesta opinión, si la dirección opositora, me refiero a la dirección política, no experimenta rápidamente un viraje estratégico, se va a perder la última oportunidad que en mi opinión, de la que en mi opinión se va a disponer en un tiempo prolongado. Esa última oportunidad es la reforma constitucional, porque ya varios voceros oficiales han señalado que se va a convocar un referéndum consultivo. Bueno, esa sería en mi opinión una oportunidad muy importante porque ya no estamos hablando de candidaturas para cargos públicos, que por cierto no me parece irrelevante. No me parece irrelevante que usted participe o no en la definición de quién es su alcalde, como no me parece irrelevante tampoco que usted participara en la definición de quiénes deberían ser, en su opinión, los gobernadores y los diputados a la Asamblea Nacional y también los diputados al Consejo Legislativo Estatal. No me parece irrelevante. Yo no estoy de acuerdo con la estrategia, si es que acaso le podemos llamar a eso tal cosa, de la abstención. Yo no estoy de acuerdo. A todo régimen autoritario le sirve la desmovilización y la despolitización, a todo régimen autoritario. Así que me parece sumamente grave lo que está ocurriendo. Me parece un suicidio político colectivo inducido por un liderazgo, para decirlo con sus 4 palabras. Porque no es verdad que la oposición ya estaba inclinada poco después de la presidencial del 28 de julio hacia la abstención. Eso no es verdad. Hay registros de estudios de opinión posteriores al 28 de julio en los que eso se preguntó, la disposición a ir a votar, y eso estaba parejo. 35, 40% aproximadamente, las dos opciones. Eso estaba más o menos parejo. Obviamente, cuando el principal liderazgo se inclina en la dirección de una de las opciones estratégicas, aumenta
la indisposición a votar. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, me parece un grave error que va a tener, digamos, unas consecuencias que vamos a lamentar. Y pronto, por cierto, no más adelante, pronto. Ahora, si se desperdicia la última oportunidad que en mi opinión queda en un buen tiempo, que será el referéndum sobre la reforma constitucional, que es una tremenda oportunidad para organizar, para articular, para coordinar a sectores que van mucho más allá de la oposición. Eso es una oportunidad para ponerse en contacto y coordinarse la oposición y sectores del chavismo. Porque es que la reforma también los puede perjudicar a ellos. Entonces, lo que viene es esto. La interrogante fundamental es esta. Bueno, finalmente la oposición va a lograr coordinarse en lo sucesivo, va a trascender las diferencias tácticas en lo sucesivo, va a encontrar una estrategia común de lucha en lo sucesivo. Sí, yo no me puedo imaginar, y tu pregunta es muy oportuna, no me puedo imaginar una lucha en favor de una democratización o en favor de una redemocratización, como sería el caso venezolano, si no hay una estrategia en el plano doméstico. O sea, la única variable internacional que ha tenido repercusión seria, aunque yo no la apruebo, no estoy de acuerdo, pero que sí ha tenido un impacto serio en casos de transición, es la intervención militar extranjera. Y repito, yo no estoy de acuerdo con los costos y riesgos que se asumen por la vía de esa modalidad de transición. Pero sanciones económicas internacionales, en efecto, son cada vez más ineficaces. Desde hace 15 años, la eficacia comparada, que ya era baja, la eficacia comparada de las sanciones económicas internacionales para intentar promover democratizaciones viene cayendo. Los regímenes autoritarios cada vez más cooperan entre sí. ¿Sí? Cada vez más los afectados por el impacto de las sanciones son las poblaciones y no los factores de poder. Eso está bastante documentado académicamente. Entonces, si no se aprovecha la última ocasión que en un buen periodo se va a presentar, caray, ahí estaríamos en serios problemas. Bueno, John, para nosotros, a pesar de este cierre, te agradezco de todo corazón, porque también hay que colocar algunas pastillitas de Ubicatet en el camino, porque hay gente que sigue explorando el mundo de la fantasía, eso que se ha explorado con Cuba durante casi 67 años y todavía, y ahí están los tipos sin mayores resultados ni soluciones. Un mensaje, si te dejo el micrófono para que tú le digas a la gente el tiempo que tú quieras, ¿qué mensaje le darías a este pueblo? No, mira, mi mensaje como profesor universitario, yo no soy dirigente político, yo sí tengo interés en que se comprenda cada vez mejor colectivamente la complejidad de una transición a la democracia y aquellas dinámicas que podrían facilitar la aproximación al inicio de ese tipo de proceso. Y lo que yo veo es que, honestamente, siendo crudo, lo más objetivo posible en el análisis, no estamos a las puertas del inicio de un proceso de transición y bueno, en efecto se requiere un viraje. Ese es el punto de fondo, es el mensaje fundamental, es ese. Si no hay un viraje de la dirección política, que por cierto puede estar estimulado por una mejor comprensión colectiva, no vamos a avanzar. Si, por ejemplo, la transición o los esfuerzos en la dirección de una transición no involucran presión desde abajo, en donde la población puede ser un actor, un protagonista de la transición, en efecto no vamos a avanzar. En Venezuela se han intentado varios episodios de transición desde las élites, Juan Carlos, desde las élites. En mi opinión, ese no es el camino que puede aumentar la probabilidad de una transición en Venezuela. Tiene que ser una redemocratización presionada desde abajo de las bases sociales y políticas del país. Y eso involucra, obviamente, creciente movilización política y social. Eso involucra movilización electoral, involucra movilización colectiva para la protesta, obviamente con las precauciones del caso. Entiendo perfectamente que estamos en un momento represivo, entiendo que eso demanda mayor cautela, ¿sí? Un repliegue, pero debería estarse programando en este momento un nuevo ciclo de movilización colectiva, precisamente en previsión de las oportunidades que plantea la reforma constitucional. Entonces, es decir, hubo una oportunidad. El 29 de julio se inició un ciclo de movilización colectiva de envergadura. No se aprovechó esa ocasión y tampoco se había adelantado una negociación privada que profundizara en los términos de las garantías e incentivos que se le iban a proponer a factores de poder. Entonces, bueno, de lo que se trata no es de martirizarnos, autoflagelarnos, pero sí de aprender las lecciones, sí de aprender. Una sociedad que no aprende de los errores obviamente no puede avanzar. Bueno, ese sí es mi objetivo fundamental, que se aprenda y que se aprenda de los episodios del pasado,
de las aproximaciones que hubo y que no concluyeron exitosamente. Bueno, esa es la idea, aprender, que se aprenda colectivamente. John, un verdadero placer haberte tenido hoy en el programa. Esta entrevista la vamos a reproducir en los medios en que podamos, porque creo que este mensaje debe llegar a mucha gente para llamar a la reflexión, que es lo importante, en mi opinión. Llamar a la reflexión y que la opinión se siembre en la mente de los venezolanos. Gracias al profesor John Magdaleno. Gracias, John.